Hola, saludos y bienvenidos a esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Aquí continuamos en la capital de Costa Rica y le agradezco muchísimo a nuestro invitado de hoy su buena disposición a charlar con nosotros, Jorge Quiroga, el expresidente de Bolivia. Presidente Quiroga, antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues empecemos con su país, con Bolivia. Obviamente en América Latina se está hablando mucho de esta ola donde se están, los pueblos están sacando o eligiendo a que se vayan los gobiernos progresistas o populistas o como los podamos, les podemos llamar de diferentes maneras, ¿no? Pero todo el mundo sabemos quiénes son. Sí. Pero me parece a mí, económicamente hablando, hay una marcada diferencia. No es lo mismo Venezuela que Bolivia, no es lo mismo Argentina que Bolivia, no es lo mismo incluso Ecuador que Bolivia. Bolivia, económicamente hablando, tiene mucho mejor desempeño que el resto de estos países que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que explica que el pueblo boliviano, en su mayoría pequeña, haya elegido sacar o preferir que Evo Morales no se reelija, a pesar del buen desempeño económico? Bueno, Alberto, tres elementos en lo que señalas. Primero, que Bolivia no quiere que se cambien las reglas para extender mandato de 2 personas. Hacer un referéndum para cambiar la justicia o el sistema de salud, la gente lo entiende, pero un referéndum donde se cambia un artículo con el exclusivo propósito de que 2 personas puedan seguir postulando, la gente se da cuenta que eso no es de beneficio general. Explíquemelo de las 2 personas, por favor. El presidente y el vicepresidente están limitados en su mandato y la modificación que se proponía a la Constitución era para que ellos 2 puedan postular. Son los únicos 2 inhabilitados por término de mandato a postular y por eso se buscó hacer esta reforma. Entonces es peculiar hacer todo un referéndum nacional que era para que 2 personas puedan seguir postulando. La gente rechazó eso y rechazó en buena medida el despilfarro y la corrupción económica y la persecución sañuda política a los que pensamos diferente y a buena parte de la prensa libre. El segundo elemento, la cuestión económica. Es verdad que Bolivia se ha beneficiado, como todo Sudamérica, de la década de la bonanza china. 2004-14 ha sido la mejor década económica en lo externo para Sudamérica. ¿Por qué? Porque exportamos energía, carbón colombiano, petróleo venezolano, gas boliviano, minerales, cobres, zinc, estaño, plomo, plata, comida, soya, azúcar, aceites. ¿Qué es lo que compran los chinos? En grandes cantidades y en precios ascendientes. Aleluya, gran bonanza para Sudamérica y para Bolivia también. La caída del precio del petróleo ha afectado rápidamente a países petroleros como Ecuador. Bolivia es predominantemente gas, la mitad de las exportaciones son gas y el precio del gas tarda varios trimestres en reflejar la caída del petróleo. Para que el consumidor brasileño no sufra estas oscilaciones violentas del precio, los picos no son tan altos, los valles no son tan bajos, lo cual significa que la caída recién va a empezar a llegar ahora. Se vienen un par de años muy difíciles. Ahí entiendes por qué el gobierno precipita en el primer año de un mandato de 5 un cambio a la Constitución para que recién el 2020 puedan postular. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que se vienen 2 o 3 años muy difíciles en lo económico y quería aprovechar que todavía no ha llegado la dificultad para cambiar la Constitución, sacar el permiso. Bolivia dijo no, y Bolivia le dijo no a ingresar a este club ignominioso sudamericano que está integrado por Venezuela hasta ahora solamente, donde se cambian las reglas para que sigan los mismos 17 años. En Bolivia se quería ir por ese camino. Bolivia dijo no, queremos ser como Brasil, Colombia, Perú, Paraguay. Se cumplen los mandatos y los gobernantes, como decía Sarney, el expresidente brasileño, hacen maletas en la fecha establecida en la Constitución. Claro. Eso es democracia. De alguna manera, sobre todo para el área centroamericana, que es la que nos ocupa en este momento, que por cierto estamos grabando esta entrevista en San José de Costa Rica en el marco de este evento de la Fundación Oscar Arias o la Fundación Arias sobre gobernabilidad democrática y participación ciudadana en América Latina, donde se vio mucho el tema de Venezuela. Pero entonces, continuando con la pregunta, presidente Quiroga, te quería hacer, Bolivia no está muy en el radar de esta parte del mundo, solo sabemos o tenemos la información de que la economía ha ido en general relativamente bien, pero aún le faltan varios años en el poder a Evo Morales. De acuerdo a lo historial, esta es la pregunta, de acuerdo a la historia, la experiencia, Evo Morales sería capaz de sacar el tipo de triquiñuelas que el
Hugo Chávez sacaba, Nicolás Maduro ha estado sacando para quedarse en el poder a pesar del mandato del pueblo? Imposible, no va a suceder por una sencilla razón. Hugo Chávez hizo esa treta, como tú dices, en Venezuela. Perdió un referéndum a la Constitución en el 2007, yo estaba allá en Venezuela, y volvió a intentar 2 años después. Pero era Hugo Chávez, un hombre que como estadista destrozó la economía venezolana, pero como político era formidable en campaña. Y no olvidemos que en esos años el petróleo estaba muy por encima de los $100, tenía el control de América Latina. Hoy la realidad es que se avecina una crisis profunda, está golpeando a Sudamérica, hay recesión en Brasil, dificultades en Argentina, complicaciones de devaluación en todos los países. Y más bien el gobierno boliviano, sabiendo que se avecinan tiempos difíciles en lo económico, sabiendo que se desmorona políticamente los padrinos venezolanos que han apoyado al actual régimen de Evo Morales en Bolivia durante muchos años, se precipitan a hacer este referéndum, porque era la única ventana de oportunidad donde pensaban que podían obtener un resultado favorable. De aquí a un tiempo, si por ventura se les ocurriese volver a repetir el ejercicio de aquí a un tiempo, el resultado sería peor para el gobierno, porque llegan tiempos económicos más difíciles y la gente no se prestaría a esa clase de triquiñuelas. Pero eso es un referéndum. La pregunta, sí. Déjame te extiendo la pregunta. ¿Sería capaz Evo Morales, de acuerdo a su experiencia? Sí, claro. Y es una pregunta inocente porque realmente lo tengo fuera del radar. ¿Sería capaz de sacarse algún tipo de elemento extrajudicial, inventarse alguna ley, inventarse alguna emergencia, cualquier cosa? Y ya no puede porque el truco judicial, digamos estilo Nicaragua, donde se hacen interpretaciones judiciales para que sigan los mismos, en Bolivia ya se lo hizo. En Bolivia se hizo una interpretación judicial en 2013, con esta interpretación de que se había refundado Bolivia con una nueva constitución y que el Estado ya no era república, sino Estado plurinacional. Bolivia tiene Estado desde 1825. Cambiar la denominación del Estado no resetea el reloj. Si tú dices Estado plurinacional, después Estado intergaláctico, después Estado interplanetario, no, los mandatos siguen. Ya hicieron el truco judicial, por eso es que ahora ya no tenían el recurso judicial y el único mecanismo que les restaba al gobierno era el referéndum a la Constitución, y lo hicieron. Mal podrían ahora, después de un referéndum que sale no, querer reinterpretar lo judicial. Ese truco ya lo usaron y ya está exhausto. Pero te veo muy confiado. ¿A quién le confías a Evo Morales? ¿Confías a las instituciones? ¿Al pueblo? En Evo Morales para nada, nos ha mentido recurrentemente. Confío en el pueblo boliviano, que claramente cuando el gobierno ha hecho un referéndum le ha dicho no. Ahora la OEA ha observado esto. La OEA tiene carta democrática y sabe que el pueblo ha dicho no y que por tanto Evo Morales debe concluir su mandato el enero 2020 y, como todos los gobiernos, irse a casa. Y la OEA sabe, porque tiene todos los antecedentes, que el recurso judicial ya fue utilizado y por eso, como ya no tenía el recurso judicial, usaron ahora el referéndum. La respuesta fue no, no existe otra ventana de oportunidad. La única sería, como hizo Chávez, de intentar hacer otro referéndum de aquí a 2 años. Te garantizo que si ahora el voto el día domingo por el no al gobierno ganó con más de 15 puntos. Al gobierno y al fraude por 3 puntos, porque hay un fraude rural muy grande. De aquí a unos años, de aquí a un año, de unos meses, sería mucho más grande la brecha, rechazando esta clase de intenciones de seguir en el poder 2 personas.